tenemos acá, ¿no es cierto?, la forma como se determina el sexo del bebé. El que determina el sexo del bebé es el papá. El papá aporta los dos tipos de espermatozoides, el X o el Y. Si el que fecunda es un X, ¿no es cierto?, el óvulo siempre tiene X, entonces el sexo femenino se determina por XX. X del óvulo y X del espermatozoide. Y el sexo masculino se determina por el X del óvulo y el Y del espermatozoide. Pero la mamá, o sea, el papá determina el sexo, pero la mamá predetermina el sexo. ¿Por qué? Porque la mamá pone el ambiente femenino interno que selecciona al espermatozoide, al X o al Y. Entonces depende de las secreciones genitales femeninas el sexo del bebé. Y esas secreciones están muy influenciadas por lo que la mujer come, por la dieta. En cuanto a los minerales de la alimentación, o sea, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. De acuerdo al nivel de esos minerales en la dieta, la mujer se ubica en la posibilidad de 4 rangos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y según en qué rango esté, favorece naturalmente a una nena o a un varón. ¿No es cierto? Entonces eso se puede manejar, nosotros lo hacemos, ese es el método, ¿no es cierto? Manejar por medio de una dieta. Bueno, entonces hablaba que son 4 rangos, ¿no es cierto?, según un coeficiente que tiene en el numerador al sodio y al potasio y en el denominador al calcio y al magnesio. Si ese coeficiente es menor a 2, es el rango 1. En ese rango están las mamás que favorecen a nenas. Si ese coeficiente es entre 2 y 4, es el rango 2, que es un rango neutro. En ese rango no se favorece a ninguno de los dos sexos, se puede concebir cualquiera. Si está entre 4 y 6, es el rango 3. En ese rango se favorece a varón. Y si es más de 6, ese es el rango en la actualidad están la mayoría de las mamás de nenas, porque se vuelve a favorecer a nena. Es un rango relativamente nuevo de descubrimiento, lo hemos descubierto, o sea, lo descubrí yo, porque hasta lo que se había descubierto por unos médicos que lo estudiaron al método en Francia era hasta el rango 3. Nosotros descubrimos el rango 4, ¿no es cierto?, que ahí se ubican muchas mamás de nenas, porque se vuelve a favorecer a nena nuevamente. Y también hay mamás de varones, o sea que es un rango que es multifacético. No lo usamos para ir a futuro con ninguna dieta, porque todavía no está suficientemente investigado. Lo que hacemos es, cuando una mamá quiere concebir un varón, llevarla al rango 3, y cuando quiere concebir una nena, lo llevamos al rango 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces primero tenemos que hacer toda una evaluación de la dieta histórica, de lo que la mamá come, para saber en qué rango está ubicada, y a partir de allí elaborar un plan alimentario personalizado, ¿no es cierto?, porque lo hacemos en base a también tenemos en cuenta las preferencias, tratamos de tener en cuenta las preferencias alimentarias de la mujer, para que no se haga tan dura la dieta, ya que son 3 meses de dieta, entonces para que no se haga tan difícil, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hace la dieta? La dieta no es que seleccione porque sí, porque mágicamente, ¿no es cierto?, sino que lo que hace la dieta es modificar el moco cervical, mal llamado flujo, ¿no es cierto? El moco cervical es el moco que la mujer tiene en los días fértiles de cada ciclo. Ese moco, que puede ser fino, licuado, transparente, o bien puede ser denso, espeso, grueso. Tenemos las diapositivas. Bueno, este es un chistecito, ¿no es cierto? Cuando Chanti graficó que se enteraban que el embarazo era de una nena. No sé si lo conocen a Chanti. Bueno.
Y este es un vínculo, un video que les quería mostrar, pero me dicen que no tenemos internet, así que no se los puedo mostrar. Bueno, los elementos que intervienen en la concepción, como ya dijimos, el óvulo, el espermatozoide y el medio interno femenino, el moco cervical y el ambiente general del aparato genital. Los espermatozoides X que portan el cromosoma X son más grandes que los Y que portan el cromosoma Y. La diferencia entre ambos espermatozoides, solo en su tamaño, es del orden del 3,8%. Esta diferencia de tamaño entre los espermatozoides es muy importante, porque es lo que desvirtúa la teoría del azar, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que estamos, digamos, desvirtuamos en la teoría del azar, que no es al azar. Para que fuera al azar, los dos espermatozoides tendrían que ser idénticos, iguales, ¿no es cierto? Al ser que uno es más grande que el otro, ya tiene propiedades diferentes y hace que por esas propiedades se los pueda seleccionar. El moco cervical es el medio de cultivo fisiológico, el día del ciclo, estas son las variantes femeninas normales, diversas clases de moco de acuerdo al nivel ascendente de estrógenos en la fase folicular. Bueno, no sé si este lenguaje es muy científico para ustedes. Los estrógenos es la hormona que se segrega en la primera mitad del ciclo y son los responsables de que se genere el moco cervical, ¿no es cierto? Y la fase folicular es la fase, digamos, donde hay estrógenos. Y la ingesta cotidiana, o sea, los minerales operantes en la acidez o alcalinidad del ambiente, porque lo que hace la dieta es acidificar o alcalinizar. Entonces, un medio ácido favorece a nena y un medio alcalino favorece a varón. Bueno, esta es una imagen microscópica de las distintas clases de moco cervical. El patrón personal de cada mujer debido a la secreción de hormonas cíclicas femeninas y modificado por la dieta. Bueno, acá les quiero mostrar cuál es una evolución de moco. La sensación general en días fértiles muy mojada y muy lubricada es típico de la mama de varones. Mientras que la mama de nena, ¿no es cierto?, tiene secreciones más espesas, más densas. El moco no es tan licuado, sino que más bien es espeso, y la sensación general de la mujer es de sequedad. Eso lo hace la dieta. Acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, un moco fino, finito, filante. No sé si se ve. Bueno, este moco es típico de varón. Mientras que este moco espeso, blanco, denso, es típico de nena. Acá hay una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no es cierto?, ¿qué relación tiene el sexo del bebé con respecto al día de la ovulación? Ese es el método Shetles, ¿no es cierto?, que determina el sexo de acuerdo a la distancia con la ovulación. Tiene una parte de verdad y una parte de incertidumbre, el método Shetles. ¿Por qué? Porque él postula que 48 horas antes de la ovulación se favorece a nena y en plena ovulación se favorece a varón. Eso es cierto en algunas mujeres en las que el moco que va evolucionando hacia la ovulación, 48 horas antes se presenta este moco. Entonces, lo que selecciona es el moco, no la distancia a la ovulación, ¿no es cierto? Y llegando a la ovulación se tiene un moco, algunas mujeres, similar a este. Entonces, es el moco el que selecciona y no la distancia a la ovulación. Y muchas mujeres no tienen ese patrón.